La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades, un podcast de Central Electoral. Hoy en el estudio, la consejera electoral del INE, Dania Rabel Cuevas, charlará con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán. Comenzamos. Igualdades. La perspectiva de género en la impartición de justicia es un método que busca eliminar barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, por lo que implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que discriminan e impiden la igualdad sustantiva. En el país, los órganos jurisdiccionales deben impartir justicia con perspectiva de género con el fin de visualizar claramente la problemática y garantizar así el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Igualdades. Bienvenidos y bienvenidas a Igualdades. El día de hoy nos acompaña el señor ministro Alberto Pérez Dayán. Él nos va a hablar sobre la aplicación de mecanismos para juzgar con perspectiva de género. Antes de darle el uso de la voz, quisiera comentar un poco sobre su trayectoria. Es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle. Titulándose en 1984 con mención honorífica, realizó estudios correspondientes a la especialidad en Amparo en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo. Además de ser actualmente ministro, se ha desempeñado como juez primero de distrito en el estado de Yucatán, juez quinto de distrito en materia penal en el Distrito Federal, magistrado del primer tribunal colegiado de 14º circuito y magistrado del octavo tribunal colegiado en materia civil, así como del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa, ambos del primer circuito. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Bienvenido, señor ministro, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, consejera, a tus órdenes. Bueno, pues como comentaba, el tema que vamos a platicar el día de hoy es cómo juzgar con perspectiva de género. Así es que quisiera que nos platicara un poco cómo se determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género en el análisis de un caso determinado. Pues es una pregunta muy pertinente en el tratamiento del juzgamiento con perspectiva de género. Este no es un esquema sencillo o determinable de manera previa. Normalmente se dan ciertas condiciones para que el juzgador, a partir del orden jurídico con el que cuenta y el caso concreto que se somete a su consideración, decida adaptar, modificar, transformar lo ya conocido en el orden jurídico a efecto de lograr este equilibrio que todos buscamos en la paridad de género. Evidentemente vivimos en un mundo globalizado. Hoy todos los órdenes jurídicos deben evolucionar y esta evolución nos lleva a entender que en la aplicación del derecho tiene que ser siempre visto de una manera más igualitaria. Nos hemos informado todos de la evolución que el mundo del derecho ha tenido en distintos continentes. Acciones afirmativas hoy se reproducen en las leyes. Y son todos estos los parámetros que un juzgador, al momento en que tiene frente a sí una norma, debe recurrir para poderla interpretar de la manera más equitativa, favoreciendo muchísimo más la condición de aquel que se ve en una dinámica procesal para ser sujeto de la aplicación del derecho y en un nuevo entendimiento de la realidad que le envuelve y las circunstancias que le llevaron hasta llegar al punto concreto que habrá de definirse. Y a partir de esto es que entonces se deberán ponderar, pues a manera de razones, las circunstancias que lleven a modificar los esquemas ya conocidos de impartición de justicia y entregar en este ánimo de perspectiva de género lo que antes simple y sencillamente se resolvía con la aplicación pura y dura del derecho. Hoy esto ya no se hace así, se tiene que observar la condición que cada quien históricamente ha venido sufriendo en su condición ya de mujer, ya persona con discapacidad, ya menor de edad,
las posibilidades que tuvo para llegar hasta un punto de equilibrio con otra persona y desde ese ángulo, sin perjudicar la seguridad jurídica, resolver hoy atendiendo principalmente a los valores que componen este equilibrio novedoso que el juzgador puede hacer, desde luego sin superar el tema de falta de la legalidad. La legalidad está por delante, pero la norma hoy tiene que interpretarse con una nueva visión, con una visión de equilibrio, entendiendo que las partes no llegan en igualdad de circunstancias, más allá que la norma les entregue iguales derechos. Ese es uno de los puntos. Solo dejo concretar diciendo, no hay una fórmula predeterminada para resolver con perspectiva de género. Siempre tiene que conocerse la evolución de la figura, la condición de cada una de las partes y su vinculación para con el derecho, y a partir de ello, si es posible dar un nuevo entendimiento que equilibre los factores de un grupo vulnerable, de una persona con discapacidad, etcétera, entendiendo entonces su propia realidad y a partir de ello la decisión que se crea más justa. Hay sentencias paradigmáticas. Justamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de resolver un tema que tiene que ver con una acción afirmativa que se aplicó en Oaxaca a favor de los mushes y de las personas trans. Este tipo de sentencias marcan un antes y un después. Yo quisiera preguntarle, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido las sentencias más emblemáticas que ha emitido la Corte aplicando la perspectiva de género? Pues son muchas, y en esto la competencia de cada sala y del propio Pleno han ejercido precisamente esta nueva perspectiva para poder atender exactamente el modo en que debe revisarse el derecho y ser aplicado. Una de ellas, vinculado con el tema electoral, es el de la paridad horizontal. Mediante las acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte conoce de los mecanismos de defensa a cargo de las minorías parlamentarias o de los partidos políticos en contra de leyes en materia electoral. Y la paridad horizontal, a la que la propia Constitución llama al pedir igualdad de género en los órganos legislativos constituidos a través de listas, fue interpretado por la Suprema Corte para extenderlo a todas aquellas figuras en donde por elección habrán de integrarse los órganos de gobierno a través de listas. Y siguiendo el modelo de la conformación parlamentaria de representación proporcional, se ha incluido a todos los otros sistemas, por ejemplo, en la conformación de los cabildos que integran los ayuntamientos, de manera que cada regidor tendrá que ser siempre visto con la perspectiva de género en la igualdad, esto es, uno varón, una mujer, y así sucesivamente. Ha habido más casos en el tema de las guarderías, porque cuando hablamos de perspectiva de género no solo nos referimos al género femenino, sino en lo general a todos aquellos que por una determinada condición histórica, de costumbre o jurídico-evolutiva, se vieron siempre, por así decirlo, arrinconados frente al derecho, más allá de que las razones de justicia imperaran en cada una de las decisiones. El tema de las guarderías, del sistema de seguridad social, fue en este sentido bastante ilustrativo. Esto nació como una acción afirmativa, considerando la dificultad que para las mujeres existía en la contratación laboral, pues tradicionalmente se ha considerado que la casa, si bien es soportada económicamente por el padre, es conducida todos los días por la madre, y el encargo de los hijos, por consecuencia, sigue siendo estereotipado como de su absoluta responsabilidad. Y esto le llevaba a la dificultad de poderse contratar, si tenía una profesión, si tenía alguna preparación que le permitiera salir al mercado laboral, era el tema de los hijos y la atención de la casa los que más dificultaban. Y es que el esquema de las guarderías no existía. Como una acción afirmativa de la ley hace ya muchos años, se creó una partida específica dentro de las prestaciones de seguridad social que permitió que las mujeres en estas circunstancias pudieran llevar a los hijos a las guarderías y a partir de eso poderse aplicar en la profesión, en la técnica o en el oficio que consideraran conveniente
considerando que las guarderías ya les auxiliaban en esta circunstancia. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que bajo el mismo esquema de igualdad hubo tiempos en los que dijeron, bueno, mi caso es distinto, ahora el que tiene la dificultad de emplearse soy yo, como varón, y los hijos que quedan a mi cargo me lo impiden. Yo también tengo derecho a una guardería. Al presentarse ante la institución correspondiente, se le dijo, esta es una prestación exclusiva para mujeres. La evaluación que se hizo de este tópico llevó a entender que la nueva dinámica y la visión con la que se debe observar esta igualdad de condiciones pueden operar para uno y para otro lado. No desconocemos que por ahora el uso, la costumbre e incluso el gran volumen sigue siendo favorable hacia la condición de la mujer y los hijos. Mas, sin embargo, también hay casos como estos en donde se demostró que tanto derecho se tenía siendo mujer de llevar los hijos a la guardería, como el varón que hubiera privado su oportunidad de emplearse solo por el cuidado de ellos. Y es así que se resolvió, con una perspectiva de género, reinterpretar esta acción afirmativa para volverla general y entender que hoy esta prestación debe entregarse independientemente de quién la solicite. Una última, verdaderamente fundamental, que hemos ido trabajando en la medida en que cada caso nos los ha ido presentando, la interrupción del embarazo. No cabe duda que esta determinación de la Suprema Corte se hizo total y absolutamente con la perspectiva del género femenino. No podría ser de otra manera. Naturalmente no podríamos pensar en una disyuntiva diferente. Y esta cuestión que atañe a una circunstancia más de índole económico, social, cultural, tenía una principal afectación en las mujeres. Pues esta es una sentencia emblemática que atiende básicamente a un tema de juzgar con perspectiva de género. Se trató de identificar las causas del fenómeno, la regulación jurídica hasta el momento y el impacto que tenía en las condiciones muy específicas de la mujer. Estos aspectos de carácter económico, social, cultural, educativo, formacional, incidieron mucho en tomar la determinación final de juzgar con perspectiva de género, pues al final, en el tema estricto del ámbito penal, quien más padecía las consecuencias era revictimizada, pues no solo traía el conflicto personal de una circunstancia muy particular, como lo era la propia dinámica de la interrupción de un embarazo, con todas las circunstancias morales, físicas y de peligro que se corren, más el uso del derecho para tales circunstancias y castigar entre estos a quien había sido víctima de el orden del orden jurídico mismo. Bajo esta nueva perspectiva se reencausa la idea de la sanción y se declara inconstitucional en estas circunstancias. Y si bien no es una cuestión que estrictamente se vincule con una serie de reglas de perspectiva de género diferenciada con los hombres, pues esto no podría suceder para con ellos, sí tomó muy en cuenta la dinámica que se generaba en torno a un grupo socialmente vulnerable por este fenómeno que eran las mujeres. Bueno, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia de rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, que ha sido muy valiosa para toda la actuación de las autoridades, y a mí me gustaría un poco que comentara con nuestro público cuáles son los elementos que utiliza la Suprema Corte para juzgar con perspectiva de género. Ahí se dan una serie de lineamientos que nos permiten, no de una manera generalizada, pero sí por lo menos orientadora, detectar cuándo es necesario llevar a cabo una reinterpretación del orden jurídico hasta llevar a cada circunstancia el elemento de justicia que requiera. Y para esto debemos analizar fundamentalmente las razones históricas que han puesto en una condición menor las características prospectivas y fundamentalmente los derechos de cada quien. En estos lineamientos que la Corte ha establecido, no necesariamente iguales en todos los casos, pero que sí nos orientan con alguna luz respecto de la circunstancia en la que el juzgador debe resolver
con perspectiva de género. Antes que nada, una de las principales razones que debe hacer y tratar de ser más concreto es identificar aquellas situaciones que de derecho o de hecho han generado un cierto sometimiento, un ejercicio de poder por usos, costumbres o por cualquier otra circunstancia que pudiera hacernos suponer esto. A partir de eso podemos entender que las partes no deben ser vistas en este estricto proceso de igualdad que la Constitución exige, sino que hay alguien que tiene frente a sí más dificultades que la otra por esa precisa relación de poder o sometimiento que por costumbres se ha venido presentando. Como esto se presenta normalmente en los juicios ordinarios y las pruebas demuestran los hechos y los hechos generan la aplicación del derecho, la valoración de las pruebas tiene que hacerse sin perjuicio de lo que ya existe. Esto es, hemos dado durante muchos años reglas de cómo valorar pruebas que nos llevan a un pequeño resultado, siempre preliminar antes de tomar una decisión de la aplicación del derecho. Pero ahora esto también tiene que ser analizado desde la propia perspectiva de quien las ofrece y la forma que tiene para ofrecerlas. Esta nueva valoración también nos debe permitir advertir que si hay alguna desventaja en la aportación, en el desarrollo, en el análisis de cada una de estas pruebas, pues proveamos todo lo necesario si es que tenemos de alguna manera considerado un cierto desequilibrio entre las partes. Por eso quise traer a cuento el tema ya tan conocido de muchos años entre los patrones y los trabajadores. Y si entonces advertimos una desventaja en la aplicación del derecho, la reinterpretación de la norma nos llevará exclusivamente a entender que esta debe ser vista desde las posibilidades de cada quien, y si las posibilidades de cada quien nos demuestran esta circunstancia de desventaja, pues aplicar el derecho precisamente como un remedio a ese desequilibrio. Como ha mencionado usted, la costumbre juega un papel fundamental en esta desigualdad entre hombres y mujeres. Esto prácticamente tiene una raíz cultural. Por eso me parece muy relevante que nos diga qué acciones formativas se han llevado a cabo para dotar a quienes tienen la labor de impartir justicia de los conocimientos sobre la perspectiva de género y cómo incluirla en el análisis de los asuntos. Los propios asuntos que se han resuelto en la Suprema Corte y en los tribunales colegiados de circuito han generado los criterios orientadores y hasta jurisprudenciales sobre la materia. Debo aclarar que muchos de estos no solo resultan obligatorios, sino son referentes que se dan hasta otras instancias en donde las partes los conocen y exigen su cumplimiento. Bajo esta situación, hoy el acceso a la carrera judicial está determinado por los exámenes, la preparación, la capacitación. Y una de las principales herramientas para evaluar es el conocimiento profundo de los criterios más representativos que los órganos superiores han dictado a manera de jurisprudencia y saberlos aplicar con la destreza y talento que el oficio de juzgador requiere. Es por ello que una de las principales herramientas para el juzgamiento es la preparación, y la preparación conlleva conocer qué otros casos han sido resueltos y cómo han sido resueltos, cuál es la jurisprudencia aplicable y las reglas para poder llegar a ellos. Hoy la preparación constante de los integrantes del Poder Judicial a través del Instituto de la Judicatura o de otras instituciones también muy avanzadas en el conocimiento del derecho nos permiten asegurar que hay una conciencia muy distinta de la que existía hace 10, 12, 15 años respecto de esta nueva evolución de los derechos. Las nuevas generaciones entienden ya ahora por cuestiones de carácter cultural, por la globalización, por las herramientas electrónicas, que existen muchas más prerrogativas para la gente y saben exigirlas. Y bajo esta circunstancia global es que el Poder Judicial trata de cumplir de la mejor manera la instrucción, la preparación y el complemento que en la aplicación del derecho debe tener el juez. No solo es la norma vista como siempre se ha visto, sino hoy es evaluar en qué condición llega cada una de las partes y desde esa circunstancia tomar una decisión que reponga cualquier otra cosa que los usos, costumbres, cultura o circunstancias económicas desfavorables hubieran provocado inicialmente y que en juicio necesariamente se reflejaban frente a sentencias
negativas. Hoy no, hoy creo tenemos la gran oportunidad de recuperar ese terreno y a partir de estos criterios generar la jurisprudencia necesaria, el conocimiento y la preparación para que las causas no sean vistas como antes se veían. Hoy, con la nueva perspectiva de los derechos humanos, bastante más amplias y con ese sentimiento de hacer lo que al juez le corresponde, entregar justicia siempre con la mano de la ley. Señor ministro, agradezco mucho su tiempo dedicado para este podcast. Me quedo con varias reflexiones. Primero, que para juzgar con perspectiva de género no existe una fórmula, pero sí podríamos destacar una regla general, que es valorar la condición que históricamente han venido teniendo las personas involucradas. Si alguna de las partes se constituye como un grupo en situación de vulnerabilidad, pero siempre tomando en cuenta no perjudicar la seguridad jurídica, manteniendo un equilibrio de factores. Agradezco también que nos haya hecho referencia de sentencias tan importantes como la que marcó brecha para establecer la paridad horizontal, el tema de las guarderías y un tema muy en boga a nivel regional que tiene que ver con la interrupción del embarazo. Acabamos de ver el gran movimiento que hubo en Argentina porque apenas están viendo esa posibilidad. También es muy relevante lo que nos comentó con relación a las pruebas que deben de ser valoradas desde la perspectiva de quien las ofrece. Ahora, antes de terminar, no puedo dejar de mencionar una medida que tomaron este año que me parece muy significativa y digna de seguir en otras instituciones, que es el concurso que sacaron exclusivamente para designar juezas y magistradas, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Todas estas cosas marcan un referente para las demás instituciones y además un referente desde la máxima institución administradora de justicia. Muchas gracias, señor ministro, por su tiempo. Al contrario, gracias a usted por darme la oportunidad. Hasta luego. Ponte en contacto con Igualdades en facebook.com/INE México, en Twitter @INE México y en el canal oficial del INE en YouTube INE TV. También puedes ingresar a centralelectoral.ine.mx para estar al tanto de todas las actividades del Instituto Nacional Electoral. La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades. Una producción de Central Electoral. Central Electoral.